¿Listo? Bueno, en efecto, nosotros vemos la existencia en su momento del sistema penal mixto a diferencia del sistema penal inquisitivo. Entonces, recordábamos que con el sistema penal inquisitivo, pues encontramos simplemente la barbarie y la arbitrariedad que ejercía como tal el administrador de justicia para poder buscar la verdad y por ende como tal pues se pudiese impartir rectamente la justicia. Por lo tanto, pues aparece esta formalidad o este sistema que normalmente es totalmente opuesto, digo, en algunas circunstancias como tal, respecto a la ideología que se fundamentaba en sí en el llamado sistema penal inquisitivo. Nosotros veíamos que con el sistema penal inquisitivo sobresalía la figura de que el juez se encargaba de indagar, investigar y condenar prácticamente, o sea que todo recaía directamente en el poder concentrado que tenía el juez, que en este caso, pues hablando del antiguo sistema inquisitivo romano, pues estaba en cabeza de los magistrados, ¿cierto? Y a corte ya de la Edad Media, a partir del siglo, si no estoy mal o me equivoco de pronto, tal vez ahí, del siglo XI en adelante, ¿cierto? Se tiene en cuenta de que se le atribuye esa función, o se le atribuía, perdón, esa función de administrar justicia a los tribunales canónicos, en este caso. Ahora, es decir que, por eso es que encontramos en diferentes maneras, en diferentes legislaciones, perdón, de diferentes países, encontrábamos de que la iglesia pues tenía esa principal característica de entrar a administrar justicia, pero pues con sendas violaciones a lo que nosotros podemos encontrar hoy en día como derechos humanos. Entonces, aparece de todos modos ese nuevo sistema para la época, que es el llamado sistema mixto, ¿cierto? El cual pues se le llama así a esa mezcla de elementos tanto inquisitivos, ¿cierto? Que generalmente los podemos evidenciar en diferentes normatividades. Porque miren ustedes que aquí generalmente el hecho de llamarlos mixtos es integrar directamente esa normatividad que surgía de la vida jurídica desde el punto de vista procesal y cotejarla con lo que traíamos en el sistema penal inquisitivo. Por lo tanto, pues vean ustedes de que, sobre todo, unas situaciones que entran directamente a sobresalir en ese sistema penal mixto es la llamada acusación penal pública, la búsqueda de la verdad histórica, la averiguación previa, escrita y con fundamento secreto. Acá hay unas actuaciones que, como lo decían ahorita, reflejan netamente la privacidad de esos actos y que generalmente pues se dan de esa manera, teniendo en cuenta pues diferentes, digamos, criterios que podía argumentar en ese momento el administrador de justicia para otorgar la plena validez de dichas actuaciones. Entonces, en este caso concreto, cuando hablamos de situaciones que se mezclan dentro de lo que es inquisitivo, a lo que se refleja hoy en día como materialidad mixta, ¿cierto? Digo hoy en día para el caso concreto, me disculpo, ¿cierto? Pues existen diversas formas, diversas funciones que generalmente se dan, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, audiencias, digamos, repito, desde el punto de vista de la reserva sumarial, a contrario de lo que vemos de pronto con las audiencias hoy en día en el sistema penal acusatorio, ¿no? Que normalmente pues bajo esa instrucción encontramos y determinamos de que sería una situación flagrante y vulnerante a ese principio de publicidad. No sé quién, por aquí me están alzando la mano, ¿quién me quiere hablar? Doctor, buenas noches, con Jesús González. Hola Jesús, buenas noches. Placer saludarlos. Doctor, tengo una pregunta al respecto sobre este flujograma que aparece aquí de la ley 600. ¿Sí? Sí. Pues yo estudié con esa ley cuando estaba en la universidad en años 2002, algo así por el estilo, y hablábamos nosotros de resolución de acusación, resolución de preclusión, dice aquí, ¿es la misma resolución inhibitoria? No, diferente. ¿Por qué Jesús es diferente en este caso? Porque miren ustedes de que esa es una de las principales características del sistema penal mixto. En el sistema penal mixto vemos que aparece un órgano judicial competente para ejercer las labores de indagación e investigación, diferentes al sistema penal mixto, perdón, inquisitivo. En el sistema inquisitivo veíamos de que todo era en cabeza del juez. Aquí un órgano judicial
digamos, especial, a diferencia de esa función que generalmente se le atribuye en el sistema inquisitivo al juez, pues básicamente recae en un órgano investigativo, netamente investigativo, llamado Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde empezamos a verificar algunos problemas. Digo, sendos problemas que aparecen posteriormente y que son pie o dan pie para que se sustituya totalmente la ley y se derogue por la ley 906 de 2004. Entonces, ¿qué ocurre? Vemos, en principio, pues el órgano investigativo, el órgano instructor, que repito, es la Fiscalía General de la Nación, pero vemos también la concentración de poder reflejada en la Fiscalía. ¿En qué sentido? Él ejercía todas las labores de indagación e investigación. Si ustedes miran ahí ese cuadro de ley 600 del año 2000, vemos de que se dividía el proceso penal en dos, en una etapa de instrucción y en una etapa de juzgamiento. Esa etapa de instrucción se caracterizaba por recepcionar la acción penal a través de una denuncia, una querella o de oficio. En diferentes formas, como fuese, en ese momento la ley 600 atribuía la potestad a la Fiscalía de poder recaudar elementos materiales probatorios que para la época no se llamaban así, sino pruebas, ¿cierto? O sea que todo lo que obtenía directamente era prueba. Y lo más importante, que reflejó de pronto uno de los principales problemas en cuanto a el seguir adoptando ese modelo de sistema penal, fue que una vez encontraba las pruebas que normalmente pudiese haber recaudado y que fuesen suficientes, pues simple y exclusivamente la Fiscalía podía emitir resoluciones. Esa llamada primera resolución era la resolución de apertura de instrucción. Entonces, aperturar la instrucción básicamente es decir, se abrió el proceso penal en el cual pues sigue la Fiscalía ejerciendo labores de investigación y cuando lo considerase necesario, podía ordenar el cierre de la misma, ordenándole a las partes presentar alegatos de conclusión y de acuerdo a esa presentación de alegatos, pues él pudiese adoptar una decisión. Una cosa era emitir un auto inhibitorio de la investigación, pues porque no había de todos modos elementos o pruebas contundentes para continuar con el proceso penal, entonces se inhibía de continuar, o simplemente emitir resoluciones de acusación, que ese es el principal problema que se adopta en la ley 600 de 2000, donde vemos es el fiel reflejo del sistema mixto, que no se puede concentrar esa formalidad, ese poder de investigar y acusar, ¿cierto? Bajo su leal saber y entender. Es decir, que siempre debía existir de pronto la posibilidad de acudir ante un juez competente para poder entonces buscar la vinculación y seguir con el proceso adecuadamente. Entonces, cuando yo encuentro estas dos figuras de los autos inhibitorios y la resolución de acusación, es básicamente pensar de que el fiscal tenía las facultades de ser juez y parte al mismo tiempo. Entonces, no se me hace extraño, ¿cierto? Porque de todos modos también me vi en la necesidad de ver en ese momento de mi carrera, pues esta ley. Y yo decía, pues hombre, la fiscalía no tiene de todos modos esa potestad o esa característica de ser juez y parte. Porque miren ustedes de que él básicamente está convalidando lo que él mismo hace. Entonces, no había esa garantía o ese garantismo jurídico que ofrece hoy en día la ley 906 de 2004. Pero son totalmente diferentes en este caso concreto y más adelante veremos pues cuál es la importancia de los autos, qué significaban las resoluciones en la ley 600 de 2000 y pues cuál es la importancia también de las sentencias. ¿Listo, Jesús? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, esa misma figura aplicaba cuando existía en ese entonces el decreto ley 100 del 80, el antiguo Código Penal, Decreto cuando, 100. cuando existía como tal los jueces de instrucción criminal que llamaban en ese entonces. Sí, señor, claro, es que mira que ahí también encontramos en el decreto 100 del 80 casi que lo mismo, ¿cierto? Pues bueno, el decreto 100 del 80 era el anterior código penal que precedía la ley 599, pero pues mira que estaba simplemente amoldado también y era muy similar o a lo que correspondía el ideal de justicia conforme al decreto 2700 de 1991, que fue el código que antecedía a la ley 600 de 2000 y posteriormente pues el desarrollo pleno de la ley 600 de 2000, que repito, bajo mi criterio personal, se entiende son dos modelos con tendencia mixta, en este caso concreto. ¿Listo? Bueno, eso es lo Muchas que... gracias, doctor. Bueno, señor. Eso Muy por ahí yo formal. vi que alguien más me levantó la mano. Jennifer, creo que se llama.
Sí, señor. Hola, Buenas noches, profe. buenas noches. Profe, me asaltó la duda. Usted dice que el fiscal tenía posibilidad de emitir una resolución, dar apertura a la instrucción y cerrar. ¿Usted hace referencia a cerrar el proceso, o sea, emitir una sentencia No, o no? ¿O es otra no, cosa? cerrar la fase de instrucción. Porque mira que es muy importante entender que cuando hay o había un proceso penal con esa normatividad vigente para la época, pues daba la posibilidad para que se iniciara la actuación procesal con base en lo que se ponía en conocimiento mediante la acción penal, pero pues también verificar y corresponder concretamente a la idea de que la Fiscalía General de la Nación podía dar apertura a esa fase de instrucción en la cual simplemente se encargaría de recolectar más pruebas, que en ese momento se le llamaban de esa forma, o se le podía asignar ese nombre, pero con base en lo que él mismo incluso determinaba. O sea que entonces le podía impartir legalidad, podía ejercer control, entre otros. Ahora, lo más curioso del asunto es de que ese, esa etapa del proceso penal también debía culminar con un cierre. Es decir, ese cierre se determinaba, ¿cierto?, por parte de la Fiscalía por conducto de la Ley 600 de 2000, era simple y exclusivamente para reflejar la posibilidad de llegar posiblemente a una etapa de juzgamiento o simplemente inhibirse de poder emitir la resolución de acusación y por ende finalizar el proceso penal hasta ahí. Entonces es ahí donde yo correspondo a la idea, para que todos ustedes me entiendan, de que esa fase, esa primera fase del proceso penal, pues debía terminar de esa manera para que posteriormente pasara pasara concretamente pues a la fase de juzgamiento, pero ya convirtiéndose a la fiscalía en parte. Y por esa situación entonces tendría por necesidad que acudir ante un juez de conocimiento y posteriormente entonces llevar a cabo la audiencia preparatoria y por último la audiencia de juicio oral. ¿Listo, Jennifer? Gracias, profe. Bueno, ¿quién Listo. más? Doctor, una pregunta, buenas Sí, noches. señor. Ángelo, buenas noches. En ese orden de ideas, doctor, una pregunta en cuanto a lo que sucede actualmente, porque en ese momento, según lo entiendo, el fiscal tenía la posibilidad en la etapa de instrucción, de indagación, de determinar si o si habían argumentos, no valían la pena, sino valían de pronto los argumentos y elementos suficientes para continuar con el proceso. Si Sí. no, pues dictar el auto inhibitorio. No Por te, ejemplo, no te entendí no te los entendí un poco, Ángelo. ¿Me puedes volver a repetir? ¿ahí me escucha, doctor? Sí, ya, sí, señor. Debe ser la señal del internet. Sí, Doctor, tranquilo. que hoy en día el fiscal tiene la posibilidad en algunos delitos de pues no ir a audiencia. No ir a audiencia, por ejemplo, con el capturado. Pongo el ejemplo, en una URI, con el delito de hurto simple Ujú. o hurto agravado en la cuestión de los establecimientos públicos de menor cuantía. Se roban una chocolatina, se roban, bueno, en fin. Y el fiscal tiene la posibilidad de no llevar a audiencia a esta persona y de emitir la libertad del indiciado. Y prácticamente, pues él remite la carpeta él remite la carpeta al siguiente fiscal, pero en algunos delitos él mismo archivan ahí mismo en la URI. Entonces, esa posibilidad también actualmente en el sistema penal acusatorio la tiene el fiscal en algunas conductas, digo yo. Bueno, es que hay que tener en cuenta y más adelante veremos, es esa mixtura en cuanto a los dos sistemas generalmente integran plenamente el sistema penal acusatorio. O sea que hoy en día tenemos ley 906 y tenemos la ley 1826 de 2017, que es el llamado procedimiento abreviado. Es claro que ahí encontramos en la 1826 que para ciertos asuntos, no para todos, sobre todo para el caso de los delitos querellables, pues es de competencia concreta de los fiscales, en principio, pues seguir con el trámite de la indagación e investigación y ellos mismos pueden llegar simplemente a verificar que si hay motivos suficientes se continúa con el proceso y se traslada el escrito de acusación directamente al juez de conocimiento para llevarlo hacia la fase de juzgamiento y celebrar la llamada audiencia concentrada y posteriormente la audiencia de juicio. Pero entonces aquí lo que vemos simplemente es de que no es que existan dos procesos penales hoy en día, sino de que es una normatividad que surgió básicamente
con el fin de alivianar cargas a la Ley 906 de 2004. Lo que quiero dar a entender es de que ahí es totalmente, digamos diferente en cuanto a situaciones que recortan o se dan, o se dan simplemente por ser, digamos, de esta manera abreviado el proceso. Entonces ya no hay necesidad de hablar de otras actuaciones, como sí se ve en la Ley 906, pero ahí generalmente lo veremos más adelante, ¿cierto? Concretamente a las funciones que le asisten directamente a la Fiscalía, como para no salirnos del tema en sí. ¿Listo? Entonces lo que yo quiero inicialmente es como entrar a diferenciar paso por paso cada uno de estos sistemas y justificar hoy en día el sistema penal acusatorio. ¿Había otra persona que me estaba alzando la mano? Sí, profe, yo, Wilmar. Sí, señor, dígame. Profe, tú hablas conforme a la ley 600 que el fiscal es el que se encarga de recoger las pruebas, pero dices que nuestro sistema actual esas ya no se llaman pruebas, sino se llaman evidencias. Elementos. O sea, ¿por qué hubo ese cambio? ¿Acaso las pruebas no tienen la facultad, acaso, de ser una evidencia material? ¿O el juez el que dice esto sí sirve y esto no sirve? ¿O por qué hubo ese cambio? Bueno, hubo un cambio drástico de pronto en cuanto a la terminología respecto a lo que se refiere en este caso a la norma de diferenciar prueba a elemento material probatorio. Repito, en la ley 600 normalmente no existía esa definición de llamar los elementos materiales porque pues el fiscal simplemente no tenía un control respecto a sus facultades para poder indagar, investigar y sobre todo poder legalizar aquellos elementos que hoy en día sí se les llama así, para efectos de poder pensar de que se parten de indicios, ¿cierto? O sea que entonces todo normalmente ya lo estaban definiendo como si fuese una prueba. ¿Qué es lo que encontramos hoy en día con la ley 906 de 2004? De que esta tiene una constante evolución. Se parte del elemento que se recolecta, de que se recopila, de que se recauda por parte del órgano investigador y por ende entonces da la opción de que se ejerza un control de legalidad de lo que se recaudó ante un juez de control de garantías. Él es el que se encarga simplemente de poder verificar la legalidad de los actos que generalmente asume en cabeza la Fiscalía. Más adelante, ¿qué encontramos en la etapa de juzgamiento según la ley 906? Pues encontramos simplemente es de que habrá posibilidad de descubrir esos elementos materiales probatorios, ¿cierto? Ahí donde nosotros vemos de que el llamado elemento cambia a prueba una vez, ya se pone en conocimiento ante las partes y ante el mismo juez, y posteriormente el juez se encargará de convalidar en una petición que se hace por parte o de la Fiscalía o de la defensa o de los demás intervinientes respecto a la conducencia, a la pertinencia, a la utilidad y a la necesidad de aquello que están solicitando para que se practique posteriormente en juicio. Entonces mira que hoy en día con la ley 906 pues vemos de que hay una constante evolución de lo que en principio se llamó elemento material probatorio como evidencia, como indicio, ¿cierto? Para que posteriormente se convierta en prueba, mientras que en ley 600 sí ya todo por excelencia era prueba. Entonces podríamos pensar de que el fiscal tenía esa facultad de legalizarlos. Entonces es ahí una senda diferencia que encontramos respecto a lo que pretendo explicar. Yo sé que tienen muchas inquietudes, ¿cierto? Pero me interesa inicialmente es el poder destacar por qué se le llamó sistema penal mixto, para que posteriormente entendamos qué es lo que ocurre respecto a lo que encontramos en la ley 906 con tendencia acusatoria. Por lo tanto, pues miren ustedes que lo que yo quiero simplemente explicar como principal, digamos, característica o principales, mejor características de la ley 600 de 2000 y demás o anteriores en los cuales cabe la posibilidad de llamar los sistemas mixtos, es en ese famoso concepto de unidad o unitario, ¿sí? Porque generalmente se entiende que esta ley, sobre todo, pues cambian algunos aspectos, digamos, la manera por la cual se puede desarrollar el proceso penal, adoptando criterios del sistema inquisitivo y adoptando criterios de un sistema netamente acusatorio. Entonces está en una fase intermedia, ¿cierto? Ese diseño que generalmente se empleó respecto a la posibilidad de abordar una normatividad jurídico-procesal, ¿cierto? Es simplemente destacar de que se atribuye la función de poder investigar, de indagar a un órgano, digo en este caso importante como es la Fiscalía General de la Nación, pero pues también hay situaciones adversas que tampoco podemos incluso considerar hoy en día dentro de lo que corresponde a un sistema netamente garantista. Por ejemplo, hablar de actuaciones solemnes,
que no cabe en ningún momento tener que referirlas, y tampoco tener esa posibilidad de hablar de audiencias o de actuaciones netamente privadas o reservadas, porque evidentemente se estaría vulnerando ese llamado principio de publicidad de los actos. Entonces miren ustedes de que ahí pues esto era lo que sobresalía en principio respecto a este tipo de normatividad jurídico-procesal. Formalmente, pues se entiende de que son mixtos por esa situación que yo les estoy explicando, que es el recoger actuaciones determinantes de un sistema inquisitivo y otro de un sistema netamente acusatorio. Entonces, por eso, generalmente, pues se ha intentado o se determinó mediante esta ley el poder reconocer netamente al llamado órgano instructor como órgano especial para poder ejercer labores de indagación e investigación y quitarle ese peso a los jueces como lo veíamos en principio en el sistema penal con tendencia inquisitiva. Ahora, también se le conoce como formalmente mixto, ¿sí? Por el diseño procesal que generalmente se determinaba en dicho sistema. Ustedes de hecho lo pueden ver en este caso como tal, en esas diapositivas que les estoy mostrando, pues en el cual encontramos formalmente, bueno, digamos desde ese punto de vista, de que todo lo que se refleja en cuanto a actuación procesal correspondiente al debido proceso, pues se diseña y se puede llegar a encontrar concretamente, pues en lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia. Aquí ya empezamos a hablar de debido proceso también, pero también debemos entender diversamente de que no todo corresponde concretamente a lo que en materia penal o en materia procesal penal se refiere para la validez y la legalidad de las actuaciones procesales. Entonces es importante tener en cuenta de que fue un precedente jurídico, digo yo, importante, sustancioso, respecto a lo que nosotros hoy en día vemos conforme pues a lo que fundamentalmente se adopta en un proceso o a los fines del proceso como tal, ¿sí? Entonces, es necesario preguntar también, incluso o uno pensar, digamos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otros sistemas mixtos? ¿Sí? Porque no es solamente este de la ley 600, hay varios sistemas que inicialmente también preponderaron o tuvieron mayor importancia respecto a la historia jurídico-penal en materia colombiana. ¿Sí? Se da normalmente respecto a la ubicación sobre la inclusión o exclusión de una norma, ¿cierto? Que pues que de una u otra manera veníamos de un sistema netamente bárbaro, de un sistema donde se vulneraba sendamente los derechos del procesado o incluso también de las personas ahí constituidas como partes dentro de las diligencias, ¿sí? Y por lo tanto, pues se entiende de que debe tomarse en cuenta o debe ejercerse diversamente, pues, datos contenidos en cuanto, por ejemplo, a cómo se trataban los medios probatorios en ese sistema y a cómo los vemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar que de acuerdo a esa herencia que se dio bueno, no digo en la antigua, sino en Europa, como tal, pues abandonan ese sistema inquisitivo y pues por ende fueron incorporándose poco a poco a América Latina. Entonces siempre se ha entendido de que todo lo que nosotros hemos estudiado en materia jurídica pues es un fiel reflejo de lo que se veía anteriormente en el viejo continente. Por lo tanto, pues desde ese punto, de esa manera, pues se incluyen diversos cambios y diversos fundamentos correspondientes a lo que encontramos también incluso en el sistema penal con tendencia acusatoria. Ahora, es importante pues también tener en cuenta de que en dicha normatividad, por ejemplo, refiero a la ley 600 del año 2000, pues ya aparecen otros sujetos intervinientes en el proceso penal, ¿cierto? No es solamente hablar de que apareció la Fiscalía General de la Nación y apareció, por ende, el procesado, sino que también aparece el Ministerio Público, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando aparece el Ministerio Público, pues simplemente da la opción o da la posibilidad para hacer un garante, ¿cierto? A todas aquellas condiciones que pudiesen de una u otra manera vulnerar los derechos que le asisten al procesado o incluso también a la víctima. El problema que se señala concretamente respecto al Ministerio Público es de que sigue siendo aún así para algunos y con todo el respeto del mundo lo digo, sin ofender de pronto a nadie, es de que para muchos digo yo, letrados en el derecho, para muchos reconocidos en materia jurídica, pues siempre se ha visto al Ministerio Público
como un simple interviniente o como un convidado de piedra que no, para mí no debería ser de esa manera, ¿no? Pues generalmente por ese deber que le asiste de acudir a las diligencias hoy en día. En el sistema de la ley 600 de 2000 también encontrábamos al Ministerio Público con las mismas observancias, con los mismos, con las mismas funciones que se encuentran hoy en día, con esto que generalmente llamamos sistema penal con tendencia acusatoria. Entonces, de ahí, de una u otra forma, pues no ha cambiado tampoco mucho. Ha cambiado de pronto el sistema penal procesal, ya es, por ejemplo, en no incluir la fase de escrituralidad, digámoslo, a un 100%, de que el fiscal se le quita esa competencia que tenía de ser juez, porque miren ustedes de que es aberrante, digo yo, de que un fiscal tuviese esa potestad de poder ordenar la apertura de una instrucción, de una fase investigativa y posteriormente cerrarla y posteriormente verificar quién lo convence para ver si se inhibe o simplemente acusa. Entonces, eso generalmente no se da, porque eso es una función propia de los jueces hoy en día, ¿cierto? Entonces, esa situación formal que aparece respecto a la inclusión del sistema mixto, generalmente podríamos llegarla incluso a pensar de que hubiese sido efectiva, se hubiese podido garantizar de que dicho proceso hubiese preservado de pronto la parte acusatoria, ¿cierto? Que es indispensable para poder desestimar todo aquello que veníamos heredando del antiguo sistema inquisitivo, como era, por ejemplo, el caso de la tortura, ¿cierto? Entonces, a diferencia hoy en día de un sistema acusatorio por naturaleza, en el que no existía registro concreto de investigación sobre todo, pero vemos de que todo esto va cambiando. Miren ustedes de que ahí es donde uno dice, está la plena capacidad que tenía la Fiscalía General de la Nación para poder llevar a cabo esa etapa introductoria que se requiere en todo proceso penal, pero ¿quién controlaba las actuaciones de la Fiscalía? Entonces es ahí donde uno dice, veníamos de una tendencia inquisitiva en el cual todo recaía en el juez y posteriormente en la ley 600, bueno, o en el modelo de sistema procesal mixto a seguir, encontramos de que se le quita ese poder al juez, pero se le atribuye a un fiscal. Pero el fiscal en la etapa investigativa tenía esas mismas facultades que tenía el juez anteriormente. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Simplemente fue como el trasladar funciones a otro. Por lo tanto, pues entonces era imposible, ¿cierto? El poder verificar la legalidad de las actuaciones procesales en etapa de instrucción y posteriormente llegarlas a convalidar en la etapa de juzgamiento. Incluso es tan así esa problemática que se genera desde el punto de vista procesal, que el juez en la etapa de juzgamiento, una vez aperturaba la audiencia preparatoria, él podía decretar pruebas de oficio, para lo que hoy en día no vemos, y ni siquiera como función, ¿cierto? Ni siquiera como una de las obligaciones que se puede llegar a determinar por parte de un juez con tendencia o con control de conocimiento, de que tenga esa función. Ya no se pueden decretar pruebas de oficio por parte del juez. Eso lo veíamos anteriormente, era con ese sistema mixto de la ley 600 de 2000, que, pues repito, a mi modo de ver, ¿por qué tenía que hacerlo de esa manera? Pues porque es ahí donde se ve ese problema de quién controlaba las actuaciones concretas de un fiscal, ¿cierto? Entonces, por ende, no se podía llegar a pensar, no se podía llegar incluso a percibir la idea de que tuviese aún plenamente fundamentada la intención de continuar con un proceso donde ya venía viciado desde el momento de la apertura, ¿cierto? ¿Qué encontramos hoy en día por conducto del artículo 250 de la Constitución Política de Colombia? Si yo miro ese artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, lo único que encontramos son las funciones básicas del fiscal y ahí encontramos la posibilidad de investigar, ¿cierto? Y de acusar por previa solicitud que se haga en la etapa investigativa ante un juez de control de garantías y en la etapa de juzgamiento ante un juez de conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí es donde encontramos en principio esa aterrizada jurídica que nos da la ley 906, para llamarlo de esa manera, sistema con tendencia netamente acusatoria. Entonces, pues no cabía la opción o la posibilidad de llegar aún así a pensarse de que se abordara plenamente las garantías jurídicas del debido proceso. Entonces, bajo esa circunstancia,
es una concepción que se ha denominado, pues, de una u otra manera, al debido proceso como un modelo de control social y constitucional respecto a las actuaciones procesales de la Fiscalía, ¿cierto? Y obviamente hoy en día con la ley 906, no solamente de la Fiscalía, sino del juez de control de garantías y también del juez de conocimiento. Entonces, pensar de que hoy en día es importante llevar a cabo, tener de presente de que es más efectivo un sistema penal un sistema penal mixto a un sistema penal acusatorio, pues yo afirmo simplemente de que es mucho mejor la ideología jurídica emanada de la ley 906 de lo que veíamos concretamente con la ley 600 de 2000. Sobre todo pues desde el punto de vista sustancial, digo yo, sobre todo digo desde el punto de vista del cumplimiento de las actuaciones procesales, pues no había una plena garantía en la cual también se pudiese fundamentar de que el procesado le asistía esa presunción de inocencia que hoy generalmente encontramos como principio rector de la normatividad jurídica garantista como es la ley 906. Entonces, se tenía que, o se puede llegar a advertir que es una variabilidad de conceptos los que fundamentan la inclusión en el año 2004 de la ley 906 a comparación de la ley 600 de 2000. Aparte, pues, encontramos sendos cambios también. Hay muchas cosas que generalmente se fundamentan en cuanto a la posibilidad de abordar esta ley 600, ¿cierto? Pues, ya repito, desde la fase de la escrituralidad hasta incluso el hecho de tener que pensar que en dicha actuación jurídica que se reflejaba de pronto en la ley 600, se abordaba la posibilidad de tramitar acciones penales y acciones civiles al mismo tiempo. Entonces, esa mixtura que generalmente se daba desde ese punto de vista, pues no era muy contundente, ¿sí? Entonces, a lo que vemos hoy en día con nuestro proceso penal vigente es de que se tendrá que resolver la situación jurídica del procesado, ¿sí? Y una vez se emita como tal, pues una sentencia de índole o de carácter condenatoria, pues es ahí donde se puede llegar a traducir, digamos de esta manera, la forma en la cual se podrá tramitar posteriormente esa llamada acción civil. Situación que, pues, repito, no veíamos en ninguna manera o de ninguna forma en dicha normatividad que se tramitara de pronto de esa o bajo ese contexto. ¿Hasta ahí me han entendido, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta? Jennifer, dime. Profe, qué pena, es respecto a la diapositiva. Es que veo que en la parte superior colocó FM para identificar algo en la diapositiva, entonces es para entender qué significa. Listo. Evidencias físicas y elementos materiales. Lo que pasa es que, ya, gracias. lo que, pasa es que lo señalo de esa manera es porque yo pienso que es como la forma legítima de llamarle en este caso a todo lo que conlleva a un acervo probatorio y a unos medios probatorios, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago referencia de pronto, por ejemplo, en el caso de la resolución de apertura de instrucción, pues deben haber unos elementos materiales contundentes que dieran la posibilidad para que se aperturara el proceso. Lo que pasa es que bajo esa distinción jurídica de diferenciar el elemento material a lo que se ve en la ley 600, pues uno dice, para el legislador de la época se consideró que todo aquello que se recaudaba era prueba, pero pues no existía esa valoración concreta o esa facultad de poder entrar a controvertir en sí la eficacia en cuanto a la obtención de la misma, ¿cierto? Y si esta realmente se consideraba elemento o prueba suficiente mejor para poder endilgar o establecer la responsabilidad o en su defecto aclarar la no responsabilidad del procesado. Entonces, por eso es que normalmente siempre lo pongo de esa manera, pero ya es como más desde un punto de vista más con efectos de aclaración respecto a lo que conlleva como tal la ley 906. Por eso ese tránsito jurídico que uno le da en este caso a la ley 600 y explicándolo a través de este esquema. ¿Me entiendes hasta ahí? Sí, profe, pero no me quedó claro la diferencia de lo que decía de evidencia física y material. Lo mismo. Perdón, Que en últimas no son ni siquiera diferencias. Vienen a utilizarlo, por ejemplo, hoy en día en la ley 906 como un sinónimo. Se entiende, por ejemplo, elemento material probatorio o evidencia física como lo mismo, ¿cierto?
que en últimas, repito, son aquellos recaudos que ha hecho el ente investigador por conducto de la Policía Judicial, el cual es presentado a la Fiscalía y posteriormente la Fiscalía entra a solicitar ese control de legalidad respectivo en cuanto a la obtención. Pero viene siendo lo mismo, un elemento material probatorio o evidencia física viene siendo el mismo sustento o la misma explicación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Entonces, bajo ese pequeño concepto de lo que generalmente procede en establecer diferencias concretas entre lo que implica la existencia de un sistema penal inquisitivo y un sistema penal mixto, pues cuando aparece ese sistema mixto es donde uno dice, bueno, evidentemente es mucho mejor, ¿cierto? Evidentemente es mucho más reflejada la posibilidad de abordar ese concepto de humanismo, ¿cierto? O por lo menos el respeto a esos derechos humanos que conlleva como tal al procesado, o que estarían también incluso determinados en el contexto de hacer respetar esos derechos que le asisten a las partes y no solamente siempre hablar de la víctima, sino también al procesado común y corriente. Entonces, por eso es que aparece esa tendencia reflejante entre lo que implica en sí el poder abordar este sistema, ¿cierto? Ese sistema mixto, pues entiende que de todos modos también las actuaciones pueden ser de todos modos públicas, pueden ser también privados. Miren ustedes de que ahí también se hace referencia a la famosa reserva sumarial, que en últimas van bajo el criterio propio que se le atribuye a la Fiscalía y posteriormente en la etapa de juzgamiento al juez, ¿cierto? Ese sistema mixto también generalmente pues se entiende, se puede llegar a evidenciar esa división en cuanto a etapas se refiere, que también incluso se heredó con la ley 906, la etapa de instrucción es netamente escrita, ¿cierto? Está limitada incluso, ¿cierto? Públicamente y también esto en aspectos de contradicción. Pues ahí uno no entra a debatir, digamos, la validez o esa controversia que se puede generar entre lo que es en sí el fiscal y el procesado, sino simplemente es el poder determinar de que lo que se recaudaba básicamente está determinado bajo esa llamada regla de la libre convicción o la sana crítica que se le puede llegar a atribuir a los jueces. El fiscal tenía o estaba dotado de esas funciones determinadamente, ¿cierto? Normalmente, pues, desde mi punto de vista, no es tampoco del todo malo, pero simplemente no tiene, en últimas, pues siempre esas garantías jurídicas que nos ofrece ese llamado sistema penal con tendencia acusatoria. Por eso, entonces, la necesidad de poder abordar de esa manera todo lo que conlleva en sí, lo que significa o lo que se puede llegar a presentar dentro de este famoso esquema procesal de la Ley 600 del año 2000. Y por eso, haciendo ese tránsito concreto o haciendo esa referencia concreta de lo que aparecía en materia de ser una fase intermedia en cuanto a sistema se refiere, pues posteriormente aparece ese sistema procesal de corte o con tendencia acusatoria, reflejada en la Ley 906 de 2004, la cual se creó con el objetivo de poder garantizar derechos, deberes y obligaciones que le asisten a las partes, no solamente teniendo de referencia a la víctima, simplemente, sino también al mismo procesado. Por eso la importancia de que, de acuerdo pues al Código de Procedimiento Penal hoy en día vigente, tengamos entonces en sí la justificación concreta de hablar de ese sistema de corte acusatorio, ¿cierto? Sobre todo en diversos conceptos como tal. Aquí, por ejemplo, se hace referencia también al concepto de jurisdicción, también se hace referencia al concepto de competencia, lo encontramos incluso en el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal vigente, y vemos que la jurisdicción es esa manifestación concreta que dice soberanía del Estado para administrar justicia dentro del territorio nacional y por ende es única y es indivisible. Y tomando de referencia también el concepto de competencia, pues vemos de que es la forma o la manera como se distribuyen los asuntos que se le asignan a los jueces de una misma especialidad. Aquí lo más importante es entender que de acuerdo a lo visto en la clase anterior, respecto pues a la necesidad de abordar el sistema inquisitivo y a lo que hablamos en esta fase introductoria de los sistemas penales como sistema penal mixto, vemos de que con base a esa ideología del garantismo jurídico, entonces aparecen pues los jueces con diversas funciones. Uno con función de control de garantías, que es el que se encarga
en primer momento, de vincular el sujeto al proceso si estamos hablando de ley 906 propiamente dicha. Y posteriormente, de hablar de un juez de conocimiento cuando aparece concretamente en la fase de juzgamiento. Porque yo digo que si es conforme a la ley 906, pues repito, porque si aparece la ley 1826 de 2017, pues en principio vamos a ver la presencia indiscutible del juez de conocimiento y ya vemos muy poco la presencia del juez de control de garantías, salvo de que sean actuaciones en las cuales se tenga que impartir legalidad respecto a una captura, sea o no sea en flagrancia. Entonces, de todos modos, aparece también la figura del juez de control de garantías para legalizar captura e imponer medidas de aseguramiento, pero ya se elimina en ese caso como tal, por ejemplo, la fase de imputación. Entonces, ahí ya no vemos de que sea absolutamente indispensable esa competencia que se le atribuye como tal en la ley 906 a los jueces de control de garantías, solamente para ciertas actuaciones, pero posteriormente se entra a reflejar, digamos, la presencia indiscutible de un juez, pero ya con funciones de conocimiento y como por eso les decía, más adelante veremos la importancia que generalmente se atribuye concretamente pues a esta ley que hoy en día nos gobierna en materia procesal penal. Entonces, bajo esas circunstancias y teniendo aquí de presente esa llamada jurisdicción y esa llamada competencia que se designa hoy en día en la ley 906, es importante diferenciar de la ley 600 de 2000 a otras normatividades con tendencia mixta y al sistema inquisitivo, pues qué sobresale concretamente en lo que encontramos en el Código de Procedimiento Penal vigente para justificar las garantías que nos ofrece hoy en día el sistema. Entonces, de ahí a que yo les haya dicho a ustedes que averiguaran esos conceptos o esos principios que están contenidos en los primeros 27 artículos del Código de Procedimiento Penal para poder de una u otra manera entrar a justificar la existencia y sobre todo pues lo que aparece hoy en día en esto. ¿Qué entendemos directamente dentro de los principios? Encontramos dentro de los principios pues siempre ciertas garantías que se le ofrecen no solamente al procesado sino también a la víctima, ¿cierto? Porque miren ustedes que aquí hablando en términos generales, digo en principio, en primer fundamento, los 2 o 3 primeros artículos del Código de Procedimiento Penal sobresalen en un contexto general para todos aquellos sujetos llamados partes, sujetos procesales o intervinientes dentro del proceso penal. Por lo tanto, siempre cuando pensemos en la ley 906 vamos a hablar inicialmente al respeto mismo de la dignidad humana, ¿cierto? La dignidad humana en este caso no se aborda tampoco como un derecho fundamental, sino como un principio rector, teniendo en cuenta que sobresale, ¿cierto? Su actuación, o perdón, sobresale mejor en las actuaciones jurídico-procesales que podemos encontrar dentro de un proceso penal. Si yo miro, en este caso, el artículo primero del Código de Procedimiento Penal vigente, Ley 906 de 2004, veo que la dignidad humana lo definen de la siguiente manera. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana, ¿sí? Para ese caso, entonces, nosotros vemos, pues, qué significa la dignidad humana. Repito, es un principio que se encuentra inmerso en todos los derechos de contenido fundamental que nos garantiza inicialmente la Constitución Política de Colombia. Pero ese trato de condiciones dignas y justas precisamente se da, y con plena observancia en el artículo primero, es precisamente para no volver a recordar actuaciones anteriores que evidenciamos con la ley, con el sistema, perdón, sistema inquisitivo y con el sistema mixto. O sea que el tratar a un procesado en condiciones dignas y justas conlleva al respeto de sus derechos fundamentales, al ser oído, al ser escuchado, al ser asistido por un abogado, a no ser tratado en condiciones degradantes, a no atentar contra su vida dentro del trámite del proceso penal. Por ejemplo, si es en el caso de que por necesidad tenga que estar debidamente privado de su libertad a través o por conducto de una medida de aseguramiento y que sea consistente en detención preventiva en establecimiento penitenciario o carcelario, pues es la labor que le asiste concretamente al Estado de respetarle sus derechos mínimos, ¿sí? A por lo menos estar debidamente custodiado, ¿cierto? A estar privado de su libertad, pero en unas condiciones adecuadas, no lo que vemos de pronto en la práctica hoy en día en los establecimientos penitenciarios o carcelarios, donde desborda como tal el índice de hacinamiento en dichos establecimientos, y eso ya es atentar contra
perdón, la dignidad humana, en este caso para dar un ejemplo. Pero también el Profe, hecho, señor, yo, Wilmar, dígame. profe, pero eso, o sea, bien por lo que la ley dice, pero yo lo tomé como este artículo primero donde habla conforme a lo de la dignidad humana, es netamente conforme al proceso como tal. Claro. Porque por lo menos lo de las cárceles y eso ya depende del Estado conforme a la política criminal, que actualmente en Colombia no sirve para nada. Pero mira lo que yo estoy diciendo, Wilmar. Es que inicialmente yo lo estoy viendo o lo estoy enfocando respecto a la justificación del sistema penal acusatorio. Yo en su totalidad no defiendo el sistema penal contenido en la ley 906, pero generalmente cuando dice el artículo primero que los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana, ¿cierto? Es también pensar que dentro del sistema penal se aborda la posibilidad de buscar una detención preventiva como medida de aseguramiento, pero en un lugar adecuado, ¿cierto? Y eso a mí generalmente, ¿qué garantías me brinda bajo el conducto de la ley 906 de 2004? Nada, simplemente estar privado de la libertad y ya, pero no en las condiciones dignas que me está haciendo referencia. Obviamente, aunado, ¿cierto? O incluso también referido a lo que usted está determinando, que es la llamada política criminal, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que ahí encontramos también una fusión o una unión de normas en la cual pues se evidencia concretamente que bajo lo que es práctico, el sistema penal acusatorio pues también no es que sea plenamente efectivo, tiene también sus falencias, ¿cierto? Pero miren ustedes de que eso es lo que generalmente nos ofrece ese artículo primero en diferentes contextos como tal. Bueno, por aquí alguien me alzaba la mano, ¿quién más? Jesús González, doctor. Doctor, Jesús, una pregunta de respuesta subjetiva. señor. Para muchos, la ley 906 es como la etapa de la ilustración, ¿sí? Para el sistema penal en Colombia. Sí. A criterio personal, el suyo, ¿cree usted que en la evolución del sistema inquisitivo, el mixto y este sistema acusatorio ha generado como tal una verdadera evolución en la aplicación procedimental del sistema penal propiamente dicho, o no deja de ser otra técnica burocrática para justificar procesos que hasta el momento no son eficientes y que no están acompasados con las políticas criminales? Bueno, yo a esa pregunta y desde el punto de vista, como usted lo dice, pues sugería la respuesta desde el punto de vista subjetivo, ¿cierto? Pues yo miro de que sí hay una evolución total respecto a comparación de los dos sistemas anteriores. Normalmente el hecho de poder hablar de un sistema garantista es ofrecer el respeto debido directamente al procesado en el mismo procedimiento como tal, ¿cierto? Que yo lo vea de pronto desde otro punto de vista respecto a la aplicabilidad por parte de los jueces, por parte de lo que se determina en la recta administración de justicia, pues es diferente porque ahí ya entra a conjugarse otro tipo de disposiciones, tanto políticas como usted lo dice también, gubernamentales, como burócratas, entre otras. Pero para mí, normalmente, sí es una evolución totalmente determinada respecto a lo que hemos visto en diferentes sistemas, ¿cierto? Pues porque por lo menos aquí a usted le están ofreciendo el derecho debidamente a ser asistido por un abogado, a contener el ejercicio de la legítima defensa, ¿cierto? Pero también a justificar las actuaciones procesales. Ya eso ya es el criterio que generalmente le determine al juez, tanto en la parte instructiva como en la parte de juzgamiento, el poder pensar de cómo puede llegar a interpretar en este caso la ley procesal. Pero ahora también, pues, afortunadamente uno dice, en este caso de la ley 906, pues también en caso de que los jueces se equivoquen, pues simplemente entonces se da la posibilidad de poder abordar a través de recursos ante un superior jerárquico el verificar si se confirma la decisión o se revoca. Entonces, para mí, si es desde el punto de vista procesal y jurídico, si es una evolución totalmente avanzada respecto a lo que pasa con la ley 600, ejemplo claro de sistema mixto, y el sistema netamente inquisitivo. ¿Listo? Entonces, esa sería de pronto mi respuesta a la pregunta. ¿Otra Muchas persona quiere gracias, hablar? doctor. Sí, profe, yo. Dígame, Jorge. Bueno, profe, en cuanto a la primera pregunta de lo de la dignidad humana, Sí, pues eso lo tenemos en el artículo primero, claro que sí. El claro. artículo primero de la Constitución, en el Código Penal y todas estas cosas. Sí, sí. Y no es otra cosa más de que sea tratado como persona, por el simple hecho de ser Claro, persona independiente del error que usted hubiera cometido. claro. Ahora bien,
Que aquí en el artículo diga que en el proceso penal, claro, pero es que la dignidad humana va más allá, no solo durante el proceso, sino que si usted llega a ser condenado, también en su condena de para adelante. Otra cosa es que tal vez por los hacinamientos y por las cosas que está manejando el IMPEC, que también ha tenido un cambio, pero pues que todavía le falta mucho al IMPEC, no se ve esa dignidad humana como tal en las cárceles. Y no en todas las cárceles, en algunas, obviamente. Claro. Si bien tenemos, por ejemplo, aquí la cárcel distrital es la mejor a nivel latinoamericano, la distrital. Pero si nos hablamos de una modelo, aparte de hacinamiento, hay todos los errores habidos y por haber, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que buscar en la línea y para eso los jueces que protegen esas garantías. Lo que pasa es que muchas veces o la persona no sabe o no se sabe guiar la persona y no se hace exigible esos derechos a los cuales lo tienen, independiente que sean condenados. Y eso es algo que uno como abogado debería decirle a las personas. Uno cuando termina su proceso como abogado de ese condenado, uno no debería acabar ahí, uno debería estar pendiente de su condenado allá a ver cómo lo están tratando y muchas veces no se hace, pero en esa parte va la dignidad humana. Sí, Ahora señor. bien, hablando de lo que decía el compañero, para mi concepto, yo creo que estos sistemas sí han evolucionado. Para no irnos tan lejos, anteriormente sabíamos que hablábamos en la clase pasada, Doc, el juez era amigo del fiscal y si se quería ir en contra de la persona, no importaba, pasaban por donde pasaran. Actualmente el juez ya no se convirtió en ese tema inquisitivo, el juez es el que lo que está velando que se protejan los derechos de todos. Entonces el juez es como ese mediador que permite que la fiscalía hable, que permite que el defensor hable, pero también está la procuraduría para proteger esos derechos. Entonces, sí hay una evolución, que hay una serie todavía de falencias o de vacíos en los procedimientos, pero yo creo que sí hemos avanzado bastante, Doc. Hemos avanzado bastante en ese tema para la protección del debido proceso y para la protección de esa misma dignidad en la cual estamos hablando, Doc. Esa era mi Sí, intervención. señor. No, y de acuerdo totalmente en lo que usted en principio afirmaba, porque decimos que el tratar a la persona con dignidad humana es por el simple hecho de ser persona, como ser humano capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, me parece más interesante esa parte introductoria en la intervención, porque yo estoy aquí verificando todos los demás artículos hasta el 27 y en todo sobresale la dignidad humana. ¿Cierto? El tratar a una persona en condiciones dignas y justas es tratarlo respecto a la igualdad, respecto a la inclusión de prelación de tratados y convenios internacionales, verificar la imparcialidad del juez respecto a la decisión que pueda abocar, ya sea en favor o en contra de una persona, la legalidad de los actos, el ejercicio de la legítima defensa, la presunción de inocencia, entre otros. ¿Sí? Entonces, por eso formalmente estoy de acuerdo y normalmente, pues, lo que decía anteriormente, eso también se tiene que confrontar, perdón, con otras normatividades que regulen en últimas en sí justifiquen la necesidad de afrontar un proceso penal de por medio, que está simplemente, digamos, determinado en este caso para un sujeto. Bueno, última pregunta que va a contestar aquí, que es la de Pablo. Pablo Neira. Pablo. Profe, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Profe, yo creo que, bueno, referente al primer artículo de la dignidad humana, sí ha cambiado mucho el sistema. Inclusive el Consejo de Estado, en una sentencia reciente, habló de la finalidad de la reparación del daño si la justicia penal se excede en la condena. Eso lo dio, ¿por qué? Porque un juez excedió cuando dictó ya la condena de un acusado, entonces excedió de eso y generó la indemnización. Aparte de eso, el sistema sí se ha humanizado mucho. La Administración de Justicia, a diferencia del sistema mixto, al sistema acusatorio actual, es un sistema garantista, pues no total, pero estamos en una evolución constante respecto a eso. ¿Por qué? Porque por lo menos actualmente lo que hablaba doctor referente a los elementos material probatorio, la evidencia física ya es más técnica y es, aparte de la publicidad, ya es, o sea, se puede controvertir más fácil. Además, hace parte de la víctima ya de la reparación integral del daño. Eso no existía antes. De pronto, y la parte de las audiencias, que son públicas, no todas, pero sí la gran mayoría son públicas. Entonces podemos ver los elementos y la humanización en cuanto a ese sentido. Que tenemos un problema en la parte penitenciaria, claro, en las políticas del Estado pues estamos atrasados en eso, pero si vamos a mirar y los comparativos son muy claros porque ya la misma justicia
el mismo Consejo de Estado generó esa brecha o esa aporte a la dignidad humana en esos fallos que ha proferido. Más aún que si la justicia, o sea, falla, en el caso de los jueces ya hay una indemnización, una condena por ese sentido. Desde que se realizó desde que se creó la Fiscalía General de la Nación, yo creo que el sistema ya sí ha venido evolucionando poco a poco y va a seguir evolucionando en el caso de que antiguamente no, era la investigación, estaba en cabeza de una sola autoridad, investiga, acusa y juzga. Actualmente vemos ya la brecha grande que existe de que el que investiga es diferente al que juzga. Y si vamos a mirar diferentes casos, entonces la oralidad actualmente sí ha traído avances y pues el tema de la dignidad humana sí ha cambiado bastante. Yo diría a ese punto ese era el aporte, profe. Gracias. Bueno, muy bien, ¿no? Y tienes toda la razón. De todos modos, para eso, incluso no solamente el Consejo de Estado, las altas cortes siempre han definido, y de hecho tú lo encuentras normalmente en el preámbulo de la Constitución, ese respeto a la dignidad humana, y por eso es que yo me atrevo a afirmar que se encuentra inmerso en todos los derechos de rango fundamental de las personas, pero también contenido en todos los artículos del 1 al 27 del Código de Procedimiento Penal para poder entender esa ideología y ese espíritu que tuvo en ese momento como tal en la conformación de la Constitución, el legislador también, pues para efectos de poder entender de que a una persona se le debe tratar con el respeto debido a sus derechos. Entonces, hay mucho por analizar respecto a ese criterio que generalmente se fundamenta en ese llamado principio, viéndolo desde el punto de vista penal. En todas las áreas del derecho generalmente encontramos, y es evidente, la presencia de la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, por eso generalmente se ha justificado en diversas formas, en diversas maneras, cómo entra a discutirse ese respeto y ese reconocimiento que se le hace a todas las personas en nuestro Estado social de derecho. Y también incluso, pues hablando en términos netamente de procedimientos, ya sea desde el punto de vista penal, pues también está inmersa esa posibilidad de abordarlo de esa manera, teniendo en cuenta de que ese principio generalmente sobresale en todas las actuaciones que debe prever también incluso el juez a favor de todas las personas que se ven involucradas, sea víctima o sea en este caso procesado. Entonces, pues es importante y para eso pues hay múltiples sentencias de la Corte Constitucional donde se refiere ese respeto debido a la dignidad humana dentro del proceso penal. ¿Sí? Entonces, como no lo veíamos de pronto anteriormente en otros sistemas, pues aquí se fundamenta mucho más, se da el concepto desde la idealización, en la cual se debe tener ese respeto mínimo, y ustedes lo encuentran directamente en ese principio, en ese primer artículo, perdón, del Código de Procedimiento Penal vigente hoy en día, pues para poder entender de que se debe tratar en condiciones como ser humano a un sujeto que se ve en la imperiosa necesidad de afrontar un proceso penal. Ahora, lo vemos desde dos puntos de vista, siendo víctima, ¿cierto? En su defecto, siendo en este caso procesado. Ahora, para poder de pronto incluso entrar a referir ese llamado principio, pues la Corte Constitucional en algunos pronunciamientos se ha destacado afirmando pues esa importancia que debe ser connatural al ser humano, ¿cierto? Y que se asigna directamente como si fuese un atributo, ¿cierto? Dice en algunos preceptos, en algunos apartes, la dignidad como es sabido equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona, ¿sí? Y equivale, dice, a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás, pues un trato acorde con su condición humana. Y eso lo encontramos ahí reflejado subjetivamente o inmerso, perdón, en el artículo 1 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, también fundamenta la Corte Constitucional otra justificación al principio de dignidad humana. El respeto de la dignidad humana es el valor intrínseco del ser humano. Ahora, derivado de sus atributos específicos, ya como son, por ejemplo, en este caso, su voluntad y la razón de ser, ¿cierto? Aunado como principio fundamental al Estado social de derecho. ¿Sí? Entonces, en últimas,
pues uno dice, siempre está inmersa en todas las actuaciones procesales ese principio de la dignidad humana y no se está en ningún momento dejando sin efectos o excluyéndolo, porque un ejemplo claro del respeto a la dignidad humana, digamos, del procesado, incluso confrontándolo con el debido proceso, es que ninguna actuación judicial en materia procesal penal debe seguir siempre y cuando la persona esté debidamente asistido por un defensor. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si no tiene defensa, ya es un irrespeto como tal a ese principio de la dignidad humana también. Entonces, vean ustedes de que está en diversas maneras, digo yo en este caso, en diversas formas, plenamente garantizado ese principio. Si fuera así más, pues yo creo que daríamos hasta para poder hablar casi que más de un semestre respecto a ese principio, pero miren ustedes de que es como esa relevancia que se le sustenta o se le determina concretamente a este principio que para mí, pues digo yo, es el más importante respecto a lo que afronta como tal el proceso penal. Ahora, si yo reviso, de todos modos también, el artículo 2 de nuestro Código de Procedimiento Penal, encontramos ese principio de la libertad. Aquí no visto como derecho, sino también como principio, ¿sí? Dice el artículo 2 textualmente, toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Y hasta en eso como tal, pues no hay ningún tipo de controversia referente a la justificación concreta de este principio, valga la redundancia, que se tiene en cuenta. Pues dice también, nadie podrá ser molestado en su persona, ni privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. O sea que entonces, por ejemplo, abordando el sistema penal procesal vigente hoy en día, pues uno dice, se restringe ese derecho a la libertad y está determinado como principio siempre y cuando existan motivos de sobra, contundentes, debidamente referenciados. Digo referenciados desde el sustento jurídico de los elementos materiales probatorios para poder buscar la vinculación y el aseguramiento debido de ese sujeto, ¿cierto? Privado de su libertad al proceso penal. ¿Sí? Entonces, por eso generalmente vemos de que el principio de la libertad como tal se garantiza y solamente se restringe siempre y cuando existe un fundamento probatorio que pueda de pronto inferir la imperiosa necesidad de que la persona corra el riesgo de que no vuelva a asistir más al proceso penal, ¿cierto? O que, por ejemplo, en virtud de una sentencia condenatoria, pues tenga que ser privado de su libertad para cumplir la pena, porque si lo hace, digamos, digamos por ejemplo, cumpliendo su pena en un establecimiento domiciliario, pues también se corre el riesgo de que se pueda de pronto fugar. Entonces es simplemente ese ejercicio que normalmente pues advierte en este caso el Código de Procedimiento Penal para efectos de que se pueda de pronto respetar siempre y cuando existan motivos suficientes para poder disponer de dicho derecho, aquí en este caso abordado como principio. Dice además el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, pues, que el juez de control de garantías previa solicitud que haga en sí la Fiscalía General de la Nación ordenará esa restricción a la libertad del imputado cuando resulte absolutamente necesario para garantizar, miren ustedes lo que les decía, su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, ¿sí? O de las víctimas, y dice igualmente por petición de cualquiera de las partes en los términos señalados en este código. Entonces está más que justificado ese principio dentro del proceso penal y aparte termina afirmando el código en ese artículo diciendo lo siguiente, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieran variado y la convierten en irrazonable o desproporcionada. Acá hay un plus respecto a esa privación de la libertad, pese de pronto a que sea justificada, ¿cierto? El plus básicamente radica desde que si hay totalmente digamos, un giro a lo que se da en el aspecto sustancial del procedimiento, pues esa revocatoria de la medida de aseguramiento se puede llegar a solicitar incluso antes de que comience el juicio oral. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Pues porque pueda que existan ya plenamente probadas las garantías jurídicas de que el procesado asistirá al proceso, de que de pronto, digamos, exista la posibilidad de poder reparar, de resarcir, de indemnizar,
¿cierto? A la víctima. O sea, y otro tipo de medidas que generalmente eso va cambiando en el transcurso del proceso. Entonces, cuando uno normalmente, digamos, como interviniente en el proceso penal, se da cuenta de que ahí se libra una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, pues uno es donde dice, ¿se hizo justicia? No, ahí no ha pasado nada. Ahí en ese caso no ha pasado nada. Como lo que ocurrió la semana pasada, muchos celebrando por la medida de aseguramiento que se le libró como tal a un personaje público y político de nuestro país, y ya muchos celebrando porque se ha hecho justicia. No se ha hecho justicia. Es simplemente una medida por la cual se tiene que abocar conocimiento al procesado y que se determina como una garantía para que pueda comparecer al proceso. Pero miren ustedes que se está respetando el principio de presunción de inocencia, ¿cierto? Repito, el hecho de que una persona se le emite una medida de aseguramiento no es que ya esté condenada. Esto es simplemente una garantía por el cual se puede determinar de que la persona evidentemente va a comparecer al proceso. Podrá ser toda la persona más reconocida del mundo, ¿cierto? Podrá ser la persona que, digamos uno dice, bueno, no existe riesgo alguno de que no vaya a faltar, uno nunca sabe, ¿cierto? Solamente lo ve necesario un juez, simplemente es para poder proceder lo que lleva como tal el procedimiento, en este caso, o en sí el asunto por el cual se está refiriendo en este caso, el estudio de la norma procesal penal, pero no es básicamente una decisión de fondo. ¿Listo? Es simplemente una decisión que generalmente se da, y yo digo, hago más referencia, es al trámite que se pueda llegar a determinar y a la viabilidad que el juez como tal la imponga, es en la medida de poder ofrecer más garantías procesales a este caso. Y al final, pues dice ese artículo segundo, en todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las 36 horas siguientes. Lo que simplemente refiere en este caso ese artículo segundo es la potestad y la forma por la cual se puede llegar a privar de la libertad de un sujeto, pero miren ustedes las garantías que ofrece el sistema penal procesal para efectos de poderlo entender. Entonces, jóvenes, yo lo voy a dejar simplemente hasta ahí, como para de pronto dejar pisado el tema de los principios para los que no los han leído concretamente. Y la próxima clase, pues entonces vamos a abordar de una vez todo lo que conlleva más adelante hablar de la relación de tratados y convenios internacionales, de la igualdad, de la imparcialidad, legalidad, entre otros, para posteriormente, una vez estudiados los principios, entrar a hablar de los sujetos procesales y de la acción penal. ¿Hasta ahí entonces me entendieron todos, muchachos? Sí, doctor. Bueno, señores, entonces, Sí, doctor, muchas gracias. bueno, entonces Sí, pues, les deseo pues una feliz noche y nos estamos entonces hablando en la próxima sesión, ¿vale? Listo, Doc, muchas gracias. Así será, Feliz noche. doctor. Un abrazo. profe, feliz noche. Les va muy bien, que Dios los bendiga. ¿Sí?